varias vertientes, ¿no? Algunos vienen del sector del catolicismo, otros vienen de los sectores gremiales, de los sectores del trabajo, algunos de los sectores académicos, ¿no? Son muchas las vertientes y las afluencias del peronismo. Yo vengo de los sectores católicos. En realidad, yo era monaguillo en la iglesia de la Merced. Y luego me voy y me paso a la iglesia de San Francisco porque era una cuestión de distancia, de casa. Ahí comienzan mis primeras, digamos, acciones para darme cuenta de lo que significaban las desigualdades sociales. Y el compromiso desde la doctrina social de la iglesia. A partir de ahí comienzo a ser catequista y mi padre, de fuerte ascendencia en el justicialismo, me comienza a prestar libros y a discutir temas sobre el tema partidario. Es decir, en esos años había una dictadura, no se ejercía la política, yo era muy joven, y el partido nuestro estaba proscrito. ¿Cómo empiezo a militar? Efectivamente, año 62, en las elecciones que estaba proscrito el peronismo, nosotros salimos con la democracia cristiana, yo tenía 12 años, y iba al lado de una propaladora leyendo las propuestas. En ese tiempo no había televisión, la radio era limitada. En el centro de la ciudad había una propaladora y ahí se comunicaban. Yo iba en un carrito, digamos, un auto, una chata, con el micrófono leyendo lo que hoy serían los volantes de la propaganda. Ahí comienzo. Y luego la otra etapa importante es en la época joven. Yo soy de la generación del 70. Yo milité en el peronismo de base en Tucumán, donde la estrategia la hacía el general Perón, es quien marcaba los objetivos y nosotros, los jóvenes, elegíamos la táctica, es decir, los medios de cómo llegar a esos objetivos. En el peronismo de base, en Tucumán o en La Rioja, en el peronismo de base, en Tucumán y en La Rioja, nosotros creíamos en la comunidad organizada. Es decir, yo era estudiante de la mañana, iba a clases, estudiaba ingeniería, y a la tarde iba a los barrios. Yo tenía una compañera, una novia, que estudiaba medicina. Entonces organizábamos las villas, los barrios marginales. Yo enseñaba matemática, física y química, porque apostábamos al conocimiento de los chicos, de los jóvenes. Debían recibirse, debían estudiar, porque era un plus que les iba a agregar, discernir en libertad del pensamiento. Ese era el planteo. Nosotros, había otros compañeros de otros sectores de la tendencia del peronismo, donde estaban los montoneros, estaba el ERP, estaba el Frente Revolucionario Peronista, la FARC, que en vez de optar por la comunidad organizada, en vez de optar por la movilización de la idea y en el sistema democrático, tratar de tener una mayor cantidad de representantes, ya sea desde jefes vecinales hasta gobernadores, nosotros apostábamos a eso mientras otros apostaban a la organización armada. Esa es nuestra historia. Y en los 70 el terrorismo de Estado se impone y bueno, la mayoría de nuestros dirigentes estuvieron presos. Yo salí después de mucho tiempo y recalo en La Rioja, donde comienzo a militar ya formalmente en el Partido Justicialista, que lo lideraba en esa época, en el 80, Carlos Menem. Esa es, digamos, mi historia en sí. Nosotros, para entender ese tipo de actitudes y de compromiso que tenían los jóvenes, hay que darse cuenta que pertenecíamos, hay que analizarlo desde el contexto internacional y nacional. Es decir, no se pueden analizar las cosas solamente de la región. Esto tiene una razón de ser. Para que haya habido en nuestro país una movilización política e ideológica, como fue la generación del 70, tuvo que haber habido, por ejemplo, un Cuba de los 60, tuvo que haber habido un Mayo francés, tuvo que haber un Mao de la Revolución Cultural. Es decir, las sociedades van evolucionando y en los centros más desarrollados y las ideas vienen llegando. Y bueno, en los 70 se dio acá y se dio no solo en nuestro país, se dio en todo el cono sur, en toda Latinoamérica.
movimientos nacionales de independencia de los imperios se dieron en esa época. Y algunos tomaron algún método para llegar al poder y otros otros. Nosotros del peronismo, te digo, y de los sectores del peronismo de base, hacíamos lo que te acabamos de decir. Apostábamos a la organización de la comunidad organizada. Apostábamos a la movilización de la idea. Apostábamos a que los jóvenes sean el estandarte ideológico de un país nuevo. Es decir, la movilidad social ascendente. Era claro. Igualdad de derechos antes que de oportunidades. Corregir las asimetrías sociales. La distribución equitativa de la riqueza. La libertad de pensamiento democrático para elegir las autoridades. Nosotros elegíamos los candidatos en asambleas populares. En el partido, en la comunidad nuestra, se elegían los representantes después de haber discutido y plantear las propuestas y plantear la idea y plantear las formas de conducción. Hoy se elige una cuestión de marketing, porque representa más en la sociedad, porque es más fácil venderlo, o porque es más amigo del jefe que le puede garantizar la continuidad. Es diferente. Bueno, yo creo que después de la dictadura hemos tenido una generación intermedia perdida que siempre fue clave en los procesos sociales, de los cambios sociales. Siempre necesitábamos a alguien que nosotros necesitábamos referencia, los jóvenes siempre necesitaron una generación intermedia o los padres que eran los que iban involucrándonos en los temas. Después de la dictadura hay un bache donde se rompe el sentido colectivo. Entonces comienza el cuentapropismo, ¿viste? El individualismo. Muy importantes en esa desazón, no solo los conductores de esta dictadura, sino los medios. Los medios formaron una imagen de la clase política corrupta e inclusive transgresora de los valores e inclusive de la vida, cuando ellos fueron los que, desde los derechos humanos, fueron en todo el mundo denostados por el ataque contra la vida del ser humano, por todo lo que pasó ahí. Así que no fue fácil volver a regenerar esta confianza en los jóvenes desde los 80. Una democracia que tuvo que empezar a los tropezones y que hoy, después de 20 y pico de años, estamos viendo que está volviendo de vuelta la movilización de los jóvenes. Eso nos costó mucho la sociedad, la participación. ¿Por qué? ¿Y por qué pasó eso? Se encargaron los medios de que la clase política era corrupta, como te digo, mentirosa, era la responsable de la situación del país, cuando en realidad la dictadura es el punto de inflexión más importante de la dependencia. Ellos fueron los que originaron la dependencia argentina. ¿Entendés? Además, los medios tuvieron toda su vida calcinando la idea respecto a la colonización de los medios, de la información, bueno, la lógica es que la gente percibe esto. Por eso pueden ver hoy con este gobierno nacional y popular de los Kirchner, los ataques a ese tipo de corporaciones, a los medios, por la ley de medios, a los que escribían la gente, que siguen escribiendo la agenda económica, que se sirven del Estado porque conviene, si el Estado es bueno, se lo ponen a ellos, como las corporaciones del campo, como las corporaciones de los servicios, entiéndase medicina o bancos. Bueno, este gobierno está poniendo la antítesis para que se discuta, se debate y la gente